Bueno, pues muchas gracias a Plena Inclusión en Andalucía por darme la oportunidad de estar con todas vosotras y vosotros aquí hoy para hablar de un tema como es la personalización. Hoy vamos a hablar de cómo hacer apoyos personales en entornos comunitarios. Y lo primero que tengo que deciros es que yo llevo más de 25 años vinculada a organizaciones de discapacidad, 22 de ellos en AMI3, en una organización de Tres Cantos, una gran organización de Tres Cantos, desde puestos muy diversos. Yo empecé como cuidadora hasta la dirección técnica, que la ostenté durante 8 años, ¿no? Y lo que sí que tengo que decir es que la historia de mi vida profesional es una historia relacionada con una obsesión con los cómo. Yo he vivido obsesionada con los cómo, ¿no? Desde conocer muy bien o bien los modelos y la visión a la que queríamos llegar y ser como muy experta en el diagnóstico de lo que sucedía en mi organización, para mí lo importante era la duda o la gran duda o la obsesión era saber cómo llegaba de ese diagnóstico que teníamos a esa visión de entornos comunitarios y personalizados, ¿no? Eran preguntas a diario como cómo hacemos para que las personas tengan redes significativas de apoyo en la comunidad, o cómo hacemos para que contribuyan en sus barrios o ciudades, o cómo hacemos para apoyar sus planes de vida, o cómo hacemos para darles experiencias significativas, o cómo hacemos todo esto con los recursos que tenemos y los ratios que manejamos, ¿no? Entonces, un poco hoy lo que voy a intentar es, desde mi experiencia, estos 22 años en AMI3, pero también desde la experiencia que desde Aula Escalena estamos teniendo en el acompañamiento a organizaciones y a profesionales, es establecer un poco ese descenso desde la visión a los cómo, ¿no? A los cómo sí deberíamos de intentar hacer las cosas y a los cómo no, ¿vale? Voy por lo menos a intentarlo. Entonces, para empezar a hablar de personalización, a mí me gustaría contaros la historia de Jeremy, ¿no? Jeremy es un hombre que conocimos en New Jersey, tuvimos la suerte de conocer en New Jersey el año pasado, visitando una organización que se llama Neighbors, vecinos, que podéis consultar en la web porque tiene historias maravillosas de personalización en comunidad. Jeremy es un hombre que le encanta el tiempo atmosférico y saber el tiempo que va a hacer, ¿no? Es una persona que se conecta diariamente a un montón de fuentes de información nacionales e internacionales para conocer qué tiempo va a hacer mañana, el fin de semana, y bueno, es una cosa que le interesa muchísimo, ¿no? Entonces, desde su equipo de apoyo y con Jeremy, decidieron que todo ese conocimiento que tenía sobre el tiempo que iba a hacer era valioso y que era interesante a lo mejor poder publicarlo, ¿no? Y abrieron una cuenta de Facebook donde él diariamente decía, daba como el parte meteorológico. Esto de repente en su barrio, en su ciudad, tuvo tal repercusión que la gente incluso le paraba por la calle para preguntarle, oye, Jeremy, este fin de semana me marcho de acampada, ¿qué tiempo va a hacer? ¿Va a llover? ¿Me puedo ir? ¿No? Diría que personalización significa que cada persona con discapacidad intelectual y sus familiares pueden decidir y controlar lo que sucede en su vida, ¿no? Qué es lo que quieren hacer y tienen esa capacidad para controlar lo que pasa, ¿no? Por lo tanto, para mí la personalización tiene que ver con dos cosas que son clave. Tener poder efectivo para poder decidir qué quieres hacer y capacidad ejecutiva para hacerlo, el poder efectivo, y también tiene otro segundo pilar que es la comunidad, ¿no? Todos necesitamos relaciones y experiencias y todos tenemos el derecho a vivirlas en las comunidades en las que todas las personas desarrollan sus relaciones y sus experiencias, ¿no? Así que vamos a analizar en primer lugar estos dos factores, el poder y la comunidad. Entonces, para hablar sobre el poder, a mí me gusta mucho mencionar a Gord Tulloch, que es un colaborador de la organización canadiense In With Forward, que también podéis consultar, pero que trabaja asesorando organizaciones y trabajando en las relaciones en comunidad de las personas con discapacidad intelectual, lo digo como muy a grosso modo, ¿no? Él tiene un post en esta web muy interesante que titula Cómo las buenas intenciones pueden causar daño, ¿no? Donde habla cómo estos apoyos, cómo están resultando estos apoyos que hacemos en organizaciones que apoyan a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y él dice que, literalmente leo, no importa cuántas nuevas herramientas y recursos se nos ocurran o cuánta capacitación hagamos los profesionales, porque no parece que realmente cambie mucho ante estas nuevas herramientas y esta capacitación. Y él identifica que esto sucede porque trabajamos sobre supuestos, sobre la capacidad y el potencial, sobre quién tiene esa capacidad y ese potencial y quién no tiene esa capacidad y ese potencial. Yo recuerdo trabajando en mi organización
organización como desde la administración pública nos pedían que dividiéramos a la gente dentro del centro ocupacional en dos listas, ¿no? La lista de la gente empleable y la lista de la gente que no era empleable, ¿no? Los profesionales tomamos la decisión de establecer quién tenía la capacidad y el potencial para tener un empleo y quién tenía que dedicarse o no la tenía tan demostrada y tenía que dedicarse a actividades más ocupacionales, ¿no? También dice que esto sucede porque trabajamos sobre supuestos, sobre lo que hace a un actor legítimo o sobre qué valores deben prevalecer, ¿no? Y creo que esto es una realidad también en nuestras organizaciones en España, porque somos muchas veces los equipos profesionales los que determinamos si una cosa que una persona quiere hacer está bien o está mal, por ejemplo, ¿no? O si responde a valores que nos parece que son éticos o no, ¿no? Una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida profesional ha sido apoyar a personas con discapacidad intelectual que habían tomado la decisión de hacer algo con lo que yo no estaba de acuerdo, con lo que a mí de alguna manera podía resultarme complicado comprender porque había tomado esa decisión o no estaba de acuerdo porque significaban valores que no tenían que ver conmigo. Además, establece que esto sucede también porque tenemos una ingeniería de sistemas en nuestros servicios que se esfuerza mucho por lograr consistencia, por lograr previsibilidad y por lograr universalidad. En vez de estar viendo cómo gestionamos con flexibilidad los apoyos, cómo aprendemos a gestionar la incertidumbre desde no tener el control y no saber qué es lo que va a suceder, y cómo deberíamos de estar aplicando la sabiduría práctica, sabiendo cuándo existen situaciones en las que es necesario aplicar las normas que tenemos, pero también cuándo es necesario saltárnoslas, ¿no? Y establece un cuarto factor de esta situación que tiene que ver con las limitaciones económicas y de recursos, ¿no? Porque normalmente tenemos servicios que están vinculados fundamentalmente a fuentes únicas de financiación que no parece que nos estén dando recursos suficientes para poder hacer estos planteamientos de personalización en comunidad, ¿no? Pero ante esta situación, él lo que propone son dos pilares fundamentales para trabajar el empoderamiento, ¿no? Él dice que tendríamos que trabajar en los servicios para que hubiera una exposición significativa de las personas a experiencias diversas, a experiencias significativas, ¿no? Y leo literalmente lo que dice que la pobreza de experiencias es insidiosa porque es en gran medida invisible y pasada por alto. Cuantas menos experiencias se tenga en la vida, menos capaz se es de imaginar diferentes futuros para uno mismo, menos se puede encontrar inspiración y motivación, menos oportunidades para crecer y desarrollarse, menos exposición a cosas que pueden encender la imaginación y el propósito, ¿no? En la medida en la que entendemos que las vidas de las personas a las que apoyamos muchas veces tienen una pobreza de experiencia que él califica de insidiosa, y yo estoy de acuerdo, es muy difícil que las personas logren saber quiénes son, logren saber qué les gusta, logren desarrollarse lo suficiente como para poder identificar qué cosas quieren, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas, uno de los cómo claros que los servicios tendríamos que estar haciendo es generar experiencias significativas para las personas, que a veces pueden ser experiencias de éxito y a veces pueden ser experiencias de fracaso. Pero lo interesante y además emocionante de nuestro trabajo sería poder acompañar a las personas en vivir la vida y en aprender, que cuando tienen éxito se aprende, pero se aprende mucho más cuando uno tiene un fracaso, ¿no? Es la parte importante, tener no sé si es una filosofía de experiencias significativas o tener reuniones en un momento determinado en el que en vez de planificar lo que vamos a hacer en el centro ocupacional, en el taller o en la residencia o en el centro de día, estemos hablando de cuál es el plan de experiencias significativas de la semana, que nos cambia como la perspectiva. Un segundo pilar que él da para el empoderamiento de las personas es que deberíamos apoyar a las personas para que encuentren sentido de identidad y de propósito, ¿no? Él dice, si no pasamos tiempo con las personas para desarrollar y comprender primero su sentido de sí mismos y su propósito, sus creencias, cuáles son sus valores, entonces, ¿qué sentido tiene darles a elegir? ¿Cómo puede ser esa elección algo más que rozar la superficie de lo que podría ser? ¿Cómo puedes diferir de otros y de lo que otros piensan sobre ti si no tienes opinión propia para encontrar tu voz y poder alzarla, ¿no? Con demasiada frecuencia el pensamiento centrado en la persona se basa en una premisa hueca, en donde preguntamos a las personas por preferencias y gustos. Preguntamos por lo que disfrutan o en lo que son buenas, ¿no? O lo que piensan que desean y dejamos esto como el final, ¿no? Cuando hacemos planificaciones de qué te gustaría, ¿no? A veces lo que nos gustaría son cosas tangibles, ¿no? Lo que las respuestas que nos dan las personas a veces
son respuestas importantes, pero otras veces son respuestas muy simples que tienen que ver con la realidad de experiencias que viven, ¿no? Dice, si esa es la premisa para la toma de decisiones en nuestras vidas, aplicándola a nosotros, esto nos haría hedonistas de alguna manera y nos haría muy poco profundos, ¿no? Estaríamos malgastando de alguna manera nuestra vida porque nuestros propósitos vitales irían dirigidos a cosas que son materiales, tangibles, no profundos, ¿no? Yo creo que la reflexión aquí es que sí, efectivamente queremos apoyar a las personas para que sean felices, pero queremos apoyarles para que sean felices de manera profunda, no de manera superficial, ¿no? Tengo una amiga que es psicóloga clínica que siempre dice que en los procesos terapéuticos de autoconocimiento el objetivo no es ser feliz. El resultado de la terapia no es ser feliz. El resultado de la terapia es ser libre. Es conocerte lo suficiente como para saber quién eres, qué es lo que tienes, qué es bueno, qué es lo que tienes que puedes mejorar o que no es, con lo que no estás de acuerdo y cómo eso te permite con las habilidades y las herramientas que tienes enfrentarte a la vida, ¿no? La personalización está íntimamente relacionada con la libertad que te da el hecho de saber quién eres. Y esto es otra de las cosas que en los servicios tendríamos que plantearnos en los procesos de indagación, ¿no? Que los veremos un poco más adelante. Otra cuestión clave del poder es dónde está el poder. Y lo que desde mi experiencia estamos viendo últimamente es que el poder desde luego no está en las personas, está más en las organizaciones y en las estructuras de apoyo. Algunos testimonios, comparto con vosotros ahora algunos testimonios de personas con discapacidad intelectual, ¿no? que yo he apoyado o que he visto a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? Una mujer me decía, quiero invitar a mi novia a casa y que estemos solos en la habitación, pero no me dejan porque me han dicho que no estoy preparada. Un hombre me decía, no me gusta esta comida, pero me obligan a comérmela porque tengo que hacer dieta, ¿no? Y otro hombre me decía, queríamos hablar en la asamblea de la fiesta de Navidad, pero no nos han dejado porque no tocaba ese tema, ¿no? Creo que los profesionales muchas veces tenemos buenos motivos y evidencias para dar respuestas de este tipo a las personas. O sea, verdaderamente puede ser un riesgo que alguien que no sabe protegerse ante las relaciones sexuales o no tiene la experiencia suficiente las mantenga sin esos apoyos, ¿no? Puede ser un riesgo que una persona que tiene un sobrepeso de 30 kilos siga comiendo sin control en un momento determinado y no cuide su salud porque puede tener problemas, ¿no? O evidentemente todos entendemos que si nos hemos juntado en un espacio para hablar de determinados temas, si todos introducimos temas que no tienen que ver con lo que vamos a hablar, pues verdaderamente no hablaríamos de lo que teníamos que hacer o no decidiríamos, ¿no? Y eso sería probablemente un lío. Los profesionales tenemos buenas razones. Tenemos la razón muchas veces cuando tomamos estas decisiones. Pero de lo que necesitamos ser conscientes de una vez por todas es que no conseguimos que esta mujer no tenga relaciones sexuales en ese momento, no conseguimos que este hombre no tome comida hipercalórica en ese momento, o no conseguimos que esa reunión salga bien porque se habla del tema que tiene que hablarse, porque tengamos razón y evidencias. Conseguimos esto porque tenemos el poder sobre las personas. Yo he estado fumando en mi vida durante muchísimo tiempo y mi madre constantemente me decía que eso era perjudicial para la salud, que además en mi familia tenemos una historia de cáncer vinculado al consumo de tabaco brutal y tenía toda la razón cuando me decía eso, tenía toda la razón. Lo que no tenía la pobre era el poder para hacer que yo dejara de fumar. Nosotros no conseguimos que las personas hagan las cosas porque tenemos razón, ni porque tenemos evidencias. Que no digo que no esté bien tener razón y tener evidencias, pero hay que ser conscientes de que lo que verdaderamente estamos es ejerciendo el poder que tenemos sobre las personas para conseguir hacer lo que queremos. Y la verdad es que yo no he vivido en mi vida nunca jamás una situación más frustrante que la gente te ponga barreras e impedimentos en tu vida para conseguir lo que quieres y que además te diga que lo hace por tu bien, ¿no? Así que creo que hay una parte como muy importante de analizar en los equipos, en esas reuniones de equipos que a veces tenemos que no son reuniones de equipo productivas, ¿no? Cómo estamos apoyando a las personas y desde dónde estamos tomando las decisiones. Y si verdaderamente es porque tenemos razón o si verdaderamente es porque ejercemos un poder que a veces no es del todo legítimo sobre sus vidas. ¿Cómo hacemos esto, no? Para mí lo importante es cómo podemos hacer esto, ¿no? Una de las cuestiones clave que estamos acompañando ahora mismo es practicar la competencia de escucha.
Hay gente que escucha mejor naturalmente y hay gente que escucha peor naturalmente. Pero la competencia de escucha es una competencia que los profesionales necesitamos tener cuando apoyamos y acompañamos personas. Y es una competencia que hay que practicar, que hay que estudiar cuáles son los modelos y que hay que saber autoobservarse para saber cómo estamos escuchando, ¿no? Hacernos preguntas como si escucho igual a todas las personas. ¿Escucho igual a las personas con discapacidad intelectual que a las personas que no la tienen? ¿Escucho igual en todos los momentos, en todos los ambientes? ¿Escucho igual cuando me hablan de todos los temas? ¿O escucho mejor unos temas que otros? Cuando estoy escuchando a las personas con discapacidad, ¿qué estoy pensando mientras que escucho, no? ¿Tenemos espacios para escuchar verdaderamente a las personas? O sea, creo que un cómo grande de las organizaciones es que tengamos un plan de escucha, que entendamos qué es un modelo de escucha, cuáles son los niveles o cuáles son las fases o las habilidades que tenemos que desarrollar y hacer un ejercicio de autoobservación en equipo de cómo estamos escuchando a las personas y de dónde, ¿no? Y de qué manera eso está de alguna manera mejorando nuestra manera de relacionarnos con ella. Un segundo cómo que para mí es importante es que revisemos los modelos de relación que tenemos con las personas a las que apoyamos, ¿no? Y para esto es muy importante que en las organizaciones, las reuniones de equipo hablen de evaluación de la práctica de apoyo, de cómo lo que he dicho o lo que he hecho de alguna manera ha hecho que fomente más o menos un rol de ciudadanía plena de las personas o está haciendo que las personas que nos ven en comunidad entiendan que la persona tiene algo que aportar o por lo contrario está haciendo que perciban que es una persona que tiene solo necesidades de apoyo, ¿no? Y el tercer como para mí importante en esto es muy práctico. No hablemos con enunciados. Hagamos preguntas desde la posibilidad. En vez de decir, tienes que hacer dieta, porque de verdad tienes que bajar peso, podemos vincular a la persona con esa decisión, intentar descubrir nuevas posibilidades haciéndole preguntas. Es, ¿cómo puedo ayudarte a bajar de peso? ¿Qué ideas se te ocurren? O en vez de decir, no puedes dar la charla porque no estás preparada en un momento determinado, podemos decir, ¿crees que puedes hacerlo bien? ¿Qué tendrías que decir en esa charla? ¿Vale? ¿Cómo puedo ayudarte a que lo consigas? El asunto no es si no puedes hacer las cosas, la pregunta es, planifica desde la posibilidad y pensemos juntas y juntos cómo podemos hacer que esto que tú quieres hacer sea posible, ¿no? La segunda clave de la personalización para mí es la comunidad. Y para mí la comunidad tiene una relación directa con las relaciones personales. O sea, la comunidad tiene que ver con tejer y construir vidas tejidas con otros. Y para eso es súper importante o es muy importante poder trabajar las relaciones personales con personas que no están vinculadas a los servicios, a los espacios que son exclusores, sino a los entornos comunitarios, ¿no? Para ello hay 3 condiciones, que son muy prácticas también. O sea, muchas de las preguntas que nos habéis hecho en el Google Drive tienen mucho que ver con cómo hago esto, cómo hago para el mantenimiento de las relaciones personales, ¿no? Cuando se establecen con personas sin discapacidad intelectual. Para mí hay tres criterios, ¿no? En Plan Institute, una organización también canadiense que trabaja apoyando a personas con discapacidad intelectual, tiene muy desarrollado este modelo de cómo evitar el aislamiento de las personas con discapacidad intelectual y de cómo favorecer relaciones que sean con miembros de la comunidad, ¿no? Con personas de la comunidad. Y ellos determinan tres cosas que hay que hacer, 3 cómo, ¿no? Lo primero es estar físicamente presente en la comunidad y ser capaz de interactuar. De interactuar de la manera en la que cada persona interactúa. A veces se interactúa con una mirada, con una sonrisa, a veces se interactúa hablando, ¿no? Luego hablaremos de las diferentes maneras de contribuir. Para entender que todas las personas tienen capacidad de interacción y todas las personas tienen que estar físicamente presentes en las comunidades. Todas las organizaciones deberíamos de tener un plan de habitabilidad de la comunidad. Es dónde vamos a estar, con qué persona vamos a estar en qué entorno, ¿no? Porque lo que sí que es cierto es que pasan cosas en la vida. Cuando uno está todo el día en un centro ocupacional, en una residencia, en un centro de día, pasan cosas. Si en vez de ahí estás en otro espacio comunitario, o sea, a Pedro le gusta el fútbol y vamos a ir 2 veces a la semana a tomar café a la peña del Real Madrid, del Betis, de Sevilla, del equipo que sea, ahí pasarán otras cosas. Nuestro problema como profesionales es que hemos aprendido a gestionar la complejidad de lo que sucede en los centros exclusores, en las organizaciones, en los centros específicos para personas con discapacidad intelectual, que a veces pasan cosas complejísimas y hemos aprendido a gestionarla, pero ahora tenemos que aprender a gestionar la complejidad de lo que sucede en la comunidad, ¿no? Los que hemos trabajado en servicios de ocio sabemos de qué hablamos.
porque hay un componente de trabajar la complejidad de la comunidad que tiene que ver con la imprevisibilidad y con no tener el control de lo que va a suceder, porque depende de agentes muy diversos, de personas muy diversas que están en la comunidad y que no siempre están, ¿no? La diferencia entre la complejidad de un sitio y la de otro es que hemos hecho que la complejidad de las organizaciones sea previsible. Y ahora, como profesionales, tenemos que aprender a gestionar la imprevisibilidad. Por eso, otro gran cómo es plan de habitabilidad de la comunidad. Es quién eres tú, qué te preocupa, qué necesidades tienes, en qué entornos comunitarios eso puede tener sentido y contribución. Así que primer paso para trabajar las relaciones personales es estar en la comunidad, presencia. Si no estamos ahí, no van a estar estas relaciones. El segundo paso es dar tiempo y espacios para que las personas se conozcan y se integren las miradas. Si vamos un día de entorno comunitario, no va a pasar nada. Pero si este hombre que le gusta el fútbol va 2 veces por semana de manera permanente a tomar café a esa peña, probablemente las personas que pasen se acostumbren a verle, acaben preguntándole su nombre, el camarero sepa cómo se toma el café, le salude por las mañanas y las interacciones se produzcan. Porque llevamos tiempo conviviendo, ¿vale? Y la siguiente cosa que es relevante a la hora de construir relaciones inclusivas, relaciones con las personas de la comunidad, es tener retos compartidos, retos que nos hacen sentirnos conectados y pertenecer a la comunidad, ¿no? Esto es como una situación de una cita ciegas. Tú llegas y te sientas con alguien con el que no tienes ninguna relación, con el que no sabes si tienes algo en común, y ahora el objetivo es sentarte y hablar con ella, ¿no? Con esa persona. Claro, hay gente que innatamente esto se le da fenomenal. Y hay gente que se le da peor, se le da mucho peor, ¿no? Entonces, esto que sucede, que es una situación compleja, puede darse de otra manera si, por ejemplo, nos juntamos porque son las fiestas del barrio y vamos a hacer una comida entre todos los vecinos para vernos, ¿no? Y mientras yo pico la cebolla con la persona que tengo al lado, lo que resulta es que empiezo a hablar de lo que me pica los ojos, ella comparte que eso también le pica, empezamos a hablar de la comida que hace mi madre, en donde echaba cebolla, y además estamos trabajando porque hay un producto final que es que todos comemos de eso, ¿no? Las conversaciones y las relaciones se hacen mucho más fluidas si tenemos un reto compartido, porque nos hacen estar mucho más conectadas y tener más sentido de pertenencia. Hay que empezar a apoyar desde planteamientos de construcción de todos y no desde planteamientos de mediación como estamos haciendo ahora, ¿no? Trabajamos con una persona que tiene una dificultad, vamos a un entorno comunitario donde hay un interés y estamos allí porque esa persona tiene dificultades. Cuando esas dificultades se van resolviendo, nos vamos apartando. Y entonces, ¿cuál es la imagen que hemos transmitido al resto, ¿no? Que esa persona necesita apoyo porque tiene dificultades, pero no hemos transmitido la imagen de que esa persona de alguna manera puede contribuir a ese espacio desde las potencialidades que tiene. No estamos haciendo eso, ese apoyo desde ahí, estamos intentando adaptar el entorno para que esta persona se integre y eso es un proceso de integración en ese espacio, ¿no? Las organizaciones deberíamos de cambiar el foco con el que miramos a la comunidad y debemos de empezar a actuar desde lo que nos atañe a todas las personas, ¿no? Desde los problemas que las comunidades tienen de manera global, porque de esa manera podemos contribuir a tener mejores comunidades. Somos parte de la comunidad, de la complejidad de la comunidad y tenemos de alguna manera que poder contribuir a mejorarla. Y siempre desde los talentos que tienen las personas. Beth Mount, que es una colaboradora de John O'Brien de Nueva York, que es una consultora que trabaja con organizaciones, con personas y con familias, dice que todo el mundo tiene un talento. La labor nuestra, y esto es otro cómo, es descubrir los talentos de las personas, lo que les preocupa, no tanto las necesidades, sino lo que les gustaría, qué talentos y qué habilidades tienen, y hacer ese match, ¿no? De en dónde ese talento que tiene esta persona es necesario en la comunidad. Porque esa es la labor, ¿no? Saber cuáles son los talentos, que no sé si sabemos si todos los talentos, un talento de cada una de las personas que apoyamos, y ver dónde ese talento tiene sentido en la comunidad. Cuando el ABCD Institute, que es un instituto que trabaja para la evaluación del desarrollo comunitario, trabajando sobre los aspectos que tienen que ver con el constructo social, que ahora está como muy en boga, que es el de la soledad no deseada. En uno de los artículos que publicaba decía que cree que hay pocas cosas que te pueden hacer sentir más solo que ser cliente
de un programa hecho a medida para desprogramar la soledad, ¿no? Y nos invita a tener un enfoque comunitario diferente, ¿no? Nos da dos enfoques. Hablan de un enfoque que desde la traducción literaria en inglés lo traducimos como el enfoque desde la pena, y otro enfoque que es el enfoque desde la comunidad. Y hablaban de paliar la soledad, ¿no? como necesidad comunitaria. Pero para mí tenía como había una clara relación con nuestro sistema de apoyos, ¿no? Con nuestras organizaciones o cómo nuestras organizaciones se relacionan con la comunidad, ¿no? Dice, desde un enfoque basado en la pena, el objetivo es que haya menos gente sola en la comunidad. Pero desde un enfoque comunitario, lo que sucede es que queremos comunidades en que todas las personas cuiden unas de otras, ¿no? Desde un enfoque basado en la pena, abordaríamos el problema de la soledad con el foco puesto en reducir el sentimiento de soledad, buscando a la gente sola para poder localizarla y dividiendo a las personas en roles. Están las personas solas que necesitan la ayuda y las personas que, por supuesto, no estamos en ese grupo porque no estamos solas, que somos las ayudadoras, las que damos ayuda, ¿no? Este tipo de enfoques basados como en la pena suelen tener formas de intervenciones del tipo proyectos, programas, campañas llamadas a la acción, ¿no? Porque la soledad se ve como un problema individual que debe resolverse aplicando experiencia experta, ¿vale? Entonces, los actores principales son los profesionales, los consejeros, los ayuntamientos y las organizaciones sociales. Si abordáramos este problema o esta dificultad comunitaria desde el enfoque comunitario, tendríamos un enfoque dirigido a aumentar la felicidad en el sentido de comunidad, teniendo comunidades locales fuertes y conectadas, ¿no? El objetivo no son las personas solas. En ese planteamiento de tener una comunidad conectada son las personas que tienen la comunidad el objetivo, partiendo de la base de que todas tienen algo que ofrecer. Por lo tanto, no es una intervención o un programa, es algo permanente, ¿no? Y las contribuciones se engranan en la vida de las personas. Por lo tanto, los actores somos todas las personas, vecinos, vecinas, personas que se sienten solas, personas emprendedoras, personas que tienen como ese rol de conector comunitario de manera natural. Así que se impone ahora mismo un cambio de foco en la comunidad. Tenemos que restablecer un poco la identidad en el nuevo contexto. Es tratar de ver cómo somos parte de una complejidad comunitaria que puede aportar y contribuir como organizaciones y las personas como personas a que las comunidades sean mejores. Porque si la comunidad es mejor para todos, también es mejor para las personas con discapacidad intelectual. Y si las personas con discapacidad intelectual y sus familias están en los espacios donde se habla de educación, de salud, de conciliación familiar, la mirada de las necesidades y de las preocupaciones de las familias y de las personas con discapacidad intelectual estará contemplada en esas soluciones o en esas redes que llamamos comunitarias. ¿Cómo nos acercamos a la comunidad? Para mí hay un gesto clave y es levantar la cabeza y ver qué tenemos al lado, ¿no? ¿Qué necesidades tiene nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad? ¿Qué necesidades hay, ¿no? ¿Qué agentes están trabajando en esas necesidades? ¿Quién tiene las mismas necesidades e intereses que las personas a las que apoyamos? ¿Quién está abordando temas que nos importan? Los cuidados, la falta de recursos en el apoyo a personas, el aislamiento, la falta de redes personales. ¿Quién en nuestra comunidad está preocupado por esto, ¿no? Ayer asistí a un congreso virtual de la red de Ashoka Fellows, que es una red de emprendedores internacional de gente en emprendimiento social que está haciendo cosas por mejorar las comunidades. Y te daban a elegir entre estar en una mesa u otra. Es una desgracia, porque tienes que elegir, ¿no? Y yo elegí una mesa en donde hablaban dos personas creo que Noruega y Dinamarca, sobre envejecimiento, y otra mujer que hablaba sobre conciliación familiar, ¿no? Y algunas de las conclusiones que sacaron son las siguientes. Dicen, las relaciones personales son un derecho humano. Las personas mayores pueden tener un rol de contribución y no les estamos dejando ejercerlo. No hay ninguneo a las personas mayores y a lo que pueden aportar. Necesitamos comunidades fuertes que fortalezcan las relaciones y que construyan nuevas estructuras en las que todos somos beneficiarios de eso, pero también contribuidores, ¿no? Y yo veía esto y decía, si gente que está hablando de conciliación familiar, ¿no? De conciliación familiar y laboral. Si hay gente que está hablando de apoyos a personas mayores, saca estas conclusiones, ¿cuánto tenemos en común, ¿no? En nuestras comunidades, ¿cuáles son las alianzas que tenemos que hacer para mejorar la comunidad? Para que la perspectiva de las personas con discapacidad intelectual esté también ahí y podamos buscar soluciones colectivas a esto, ¿no? Así que para mí un gran cómo es cambiar la pregunta. Cuando vamos a
la comunidad, no deberíamos de estar pensando qué puedo obtener como organización o como persona de la comunidad, ¿no? La pregunta es, ¿qué puedo ofrecer yo a la comunidad? ¿Cómo me puedo aliar con las personas que tienen el mismo propósito? Y esto de verdad tiene muchas consecuencias. Y una de ellas son las consecuencias en la financiación de servicios, por ejemplo, ¿no? Y las consecuencias en el número de alianzas que generas, ¿no? O sea, las tendencias actuales de financiación no parece que vayan dirigidas a financiar necesidades de colectivos concretos. Parece que hablamos más de financiar acciones que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? O sea, van más dirigidas a financiar cosas que tienen que ver con buscar soluciones a situaciones comunitarias complejas que nos afectan a todos. No es lo mismo ir a un ayuntamiento o una comunidad autónoma y decir, necesito más recursos para tener apoyos para las personas con discapacidad intelectual, que ir en alianza con la residencia de personas mayores de mi barrio, con la residencia de familias, o con la asociación de familias o de vecinos de mi barrio, a decir, estamos preocupados, necesitamos tener recursos y manejar alianzas porque estamos preocupados por el problema de la salud, ¿no? O con cómo estamos abordando los cuidados, o con cómo estamos abordando problemas como la soledad no deseada. No es lo mismo. Y es más interesante financiar propuestas que tienen que ver con soluciones para todas las personas que financiar, que no digo que no haya que pelear por los apoyos específicos de las personas con discapacidad intelectual, pero hay que buscar otras fuentes de financiación que tienen que ver con resolver retos comunitarios. Y además, es que estando en la comunidad de esta manera, podemos favorecer que las personas tengan más relaciones personales, tengan más oportunidades y desarrollen diferentes roles. ¿Cuál es el proceso? Cuando hablamos de personalización, en este sentido que hemos estado definiendo, ¿cuál es el proceso a seguir, ¿no? Para mí, el proceso tiene 4 fases, ¿no? Cuatro fases que son indagar, tomar decisiones para la acción, actuar en comunidad y replantear. Pero lo importante de entender de esto es que no es un proceso lineal. No es que yo diagnostico, evalúo, planifico, diagnostico, planifico, actúo y evalúo. No es que decidimos indagar con una persona que tiene resultados personales, planificamos el plan de apoyos en el mes de enero, planificamos el plan de apoyos en el mes de febrero, hacemos actuaciones en marzo, abril y mayo y en junio hacemos la evaluación. No va de esto. No va de esto. No es un proceso lineal, es un proceso simultáneo y sucesivo a la vez. Es más un proceso simultáneo y sucesivo. Podemos estar en las 4 fases simultáneamente. Porque estamos indagando en la comunidad, porque estamos indagando con la persona, porque estoy viendo si esta situación en la comunidad está de alguna manera ayudándole, aportándole, y además estoy indagando en el territorio del mapa social del recurso en el que estoy haciendo este mapeo, viendo cuáles son las relaciones que se dan en este recurso, quién es la persona que lo lidera, cuáles son las dinámicas de este recurso, pero además estoy autoobservándome y viendo cómo esto que he dicho o hecho ha hecho que favorezca una conversación con otra persona, ¿no? Y estoy actuando en comunidad, pero a la par estoy indagando, pero a la par estoy tomando decisiones sobre qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Yo creo que los profesionales tenemos que hacerlos muy competentes en manejar esta complejidad. Y podemos hacerlo, porque somos muy competentes manejando complejidades que si nos ve alguien de fuera a veces son muy de ciencia ficción, muy competentes manejando esa complejidad. Ahora tenemos que coger esa misma habilidad, esa competencia que tenemos para manejar las competencias de dentro de un servicio específico para personas con discapacidad intelectual y aplicarla al manejo de la complejidad en comunidad. Este proceso en 4 fases está basado en la flexibilidad y en la gestión de la incertidumbre, que es una de las características de las que hablamos antes. En no tener el control de lo que va a suceder, pero sí en la habilidad para poder gestionar lo que suceda. Hablando de la primera fase en indagación, para mí hay 2 criterios aquí a indagar, o dos aspectos a indagar. Indagación con la persona, entendiendo que no es un proceso que se hace en enero y ya está, sino indagarse entendiéndolo como un proceso vital que no es puntual. Que a veces puede ser puntual, que nos pasa a todos, que hay un momento en que tienes que repensarte, saber lo que quieres, necesitas parar, pero que verdaderamente indagamos en quiénes somos de manera permanente. Las experiencias que vivimos con las personas, las oportunidades que tenemos, nos hacen de alguna manera saber quiénes somos, de qué pasta estamos hechos. Y eso sucede a diario. Hay que apoyar a las personas para que puedan indagarse a diario con lo que pasa. Y también en procesos específicos de indagación, cuando hacemos mapas o cuando hacemos reuniones centradas en la persona. Pero hay que tener en cuenta que las personas nos descubrimos viviendo. Y es súper emocionante nuestro trabajo, porque apoyamos a las personas
en el camino de vivir y de descubrirse. Por lo tanto, tenemos que entender que indagarse es un proceso vital, que las personas se construyen en interacción con otras personas y que además tienen que indagarse y vivirse en entornos de oportunidades para tener esas experiencias significativas de las que nos hablaba Arturo antes. Pero también hay que indagar en la comunidad. Y hay que hacer una indagación de superficie, un mapeo de recursos. Tenemos que saber, y esto es otro gran cómo, tenemos que saber como profesionales quiénes están en nuestra comunidad, qué recursos culturales, deportivos, asociaciones, qué les preocupa, ¿vale? Y hay que tener un mapa, pero hay que aprender a hacer también, cuando entras en un recurso concreto, un mapeo del territorio social. No es un mapeo de superficie que es necesario, es un mapeo de profundidad, de lo que sucede en ese recurso, de qué personas hay, de qué es lo que se hace ahí, de qué sentido tiene el que las personas participen ahí, de cuál es la estructura de relación, el sentido último de estar, conocer el recurso en profundidad y hacer ese mapeo de los elementos que componen las relaciones humanas de ese recurso, que eso está escrito y que podemos generar y que tenemos generadas herramientas para hacer eso, es lo que va a hacer que luego yo tenga herramientas para poder de alguna manera apoyar a la persona con discapacidad intelectual para que contribuya en ese espacio comunitario. Esta primera fase sucesiva y simultánea, insisto, sucesiva y simultánea de la personalización es fundamental, porque los detalles son la base de la personalización. Hay muchas cosas que nos definen como seres humanos, como mujeres, como hombres, en categorías, como jóvenes, como mayores, pero son los detalles lo que nos hacen ser las personas que somos, los detalles. Esta fase de indagación es especialmente importante en las personas con más necesidades de apoyo. Tenemos que ser capaces de planificar la observación, de planificar cómo vamos a observar las reacciones, cómo vamos a planificar cómo vamos a ver qué es con lo que la persona disfruta, con lo que no. Vamos a tener que dedicar tiempo a ver a escuchar a las personas, y no es desde la escucha de un oído solo, sino la escucha desde la percepción, ¿vale? Para poder indagar con ellas, ¿no? Ponerlas en diferentes situaciones, estar con ellas apoyándolas en diferentes espacios y viendo reacciones y viendo qué nos dicen, aunque no puedan hacerlo verbalmente, ¿no? Hay que hacer muy buena gestión del conocimiento de sus círculos de apoyo, de las personas que están con ellas, de los familiares que tienen la información sobre lo que las personas son, ¿no? La siguiente fase sería tomar decisiones para la acción. Y esta toma de decisiones tenemos que tener clara que no somos los profesionales los que la hacemos. Nuestro rol no es tomar la decisión. Deciden las personas a las que apoyamos y su círculo de apoyo. Especial relevancia, otra vez, las personas que tienen más necesidades de apoyo. Tenemos que ver cómo aseguramos su participación en esos espacios de toma de decisiones. Tenemos que diseñar esos espacios de toma de decisiones centrados en las necesidades de esas personas. No pueden durar igual 2 horas, o sí, pero tenemos que permitir que entren, que salgan, que tengan materiales. Tiene que haber herramientas de comunicación, ¿vale? Tienen que estar adaptados porque son sus espacios de decisión. Y tenemos que ver cuándo y cómo utilizar la traducción vital como proceso cuando sea preciso. Es importante que en este proceso de tomar decisiones para la acción, las personas con de apoyo más complejas también estén ahí. También es un proceso para ellas. La planificación central en la persona se inicia en los años 80 en Estados Unidos para las personas con más necesidades de apoyo. Aquí hemos hecho un uso muy pervertido de esa herramienta y hemos llegado a la conclusión de que no vale para estas personas, pero su naturaleza viene de ahí, ¿no? Importante esta fase, la participación de las personas con más necesidades de apoyo. Por lo tanto, nuestro rol como profesionales no es tomar decisiones, es facilitar espacios para construir respuestas diferentes, para que las personas y su círculo de apoyo tomen decisiones. Tenemos que ser capaces en este rol de facilitador de vincular y localizar oportunidades entre el propio círculo de apoyo, ¿vale? Porque nuestro rol profesional no es de contenedor de soluciones. Además es mentira, no tenemos la solución a toda la complejidad, ¿vale? Tenemos que generar que se co-creen soluciones a situaciones que ya de por sí son complejas, porque vivir es apasionante a la par que complejo. Y eso, repito, es una de las grandes ventajas de nuestro trabajo, que acompañamos apasionantes proyectos de vida, ¿no? Herramientas para esto, todos los planteamientos de pensamiento visual, todo lo que podáis formaros sobre Art of Hosting o el arte de preguntar,
todas las dinámicas y metodologías de reuniones centradas en las personas y todo lo que nos aporta el Design Thinking aplicado a las propuestas sociales que lo han llamado diseño central en las personas, ¿no? Son grandes herramientas para poder cambiar nuestro rol de contenedor de soluciones a facilitador de espacios de co-creación de soluciones. La tercera fase es actuar en comunidad, desde dos perspectivas, incorporándonos a los espacios que existen y prestando apoyos, desde una mediación, desde la autoconciencia de las acciones de apoyo que hacemos y desde la indagación y el mapeo permanente. Fases simultáneas y sucesivas, recordando el objetivo último. Nuestro objetivo último siempre es que haya más red de relaciones personales para las personas y más roles de contribución, ¿no? Es esta persona que está en esta peña de fútbol, que tenga esta manera de apoyar y que tenga estas relaciones personales al final del proceso o en el proceso, ¿no? Es, por ejemplo, como cuando apoyamos desde los centros ocupacionales a la inserción laboral de personas en una empresa, ¿no? Y el asunto tiene que ver con adaptar el puesto de trabajo, generar que pueda trabajar con el menor apoyo posible, y esto es lo que vamos haciendo, pero si no conseguimos que en ese proceso de apoyo, ¿no? De mediación autoobservada, los compañeros vean que esa persona no está ahí porque está cumpliendo un mínimo que exige la ley de contratación a personas con discapacidad, sino porque de verdad contribuye, de verdad genera un buen rollo, de verdad está ahí y tiene cosas que aportar. Si no conseguimos esos recursos que no tienen personas con quien disfrutar sus vidas, tenemos que conseguir apoyar desde una mediación autoobservada para que esas oportunidades se conviertan en oportunidades de tener vidas tejidas en la comunidad. Si no, no estamos logrando lo que tenemos que lograr. Seguimos teniendo personas aisladas. Y la segunda pata es generar nuevas oportunidades y nuevos espacios. Tenemos que ver qué necesidades tiene nuestra comunidad, qué necesidades, cómo podemos aportar a esa complejidad, porque somos comunidad, ¿vale? Dando un paso adelante a veces y convocando a personas de la comunidad para abordar cuestiones como la salud, los cuidados, la conciliación, el tejido de relaciones, ¿vale? Nuestra labor aquí es apoyar a las personas con discapacidad para que contribuyan, para que participen y también para que lideren y para que dinamicen esos espacios, para que tengan otros roles de contribución. Porque recuerdo que nuestro objetivo último es siempre más red de relaciones personales y más roles de contribución. Aquí es especialmente importante tener en cuenta las contribuciones de las personas con más necesidades de apoyo. Las personas con más necesidades de apoyo también contribuyen y hay que redefinir cómo, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años una experiencia que tuvimos dentro de un proyecto en comunidad que hacíamos de COLA, en donde nos reuníamos en un barrio de Madrid, en un centro autogestionado que había, con personas muy diversas, a hablar de las relaciones que teníamos en el barrio, de cómo podíamos mejorarlo, ¿no? Y participaba una persona, un hombre con grandes necesidades de apoyo. Las reuniones duraban bastante tiempo, era un espacio abierto, tú te podías levantar cuando querías, sentarte, y este hombre pues nos mostraba que no estaba a gusto, o que no le interesaba, o no lográbamos que conectara, porque se levantaba constantemente, se iba, había que ir pues con él, porque se marchaba constantemente, ¿no? Sobre todo al principio. Después de un tiempo de reunirnos y de juntarnos, recuerdo un gesto que para mí fue clarificador, ¿no? Este hombre de repente está sentado ahí en el círculo con nosotras y decide quitarse los zapatos. Decide quitarse los zapatos y quedarse. Y ese gesto, todo el mundo contempló desde, para mí, un sentimiento de orgullo, calificó a esa comunidad. Éramos un espacio en el que todo el mundo se sentía a gusto. Habíamos logrado como comunidad generar un entorno en el que todo el mundo era acogido. Y ese gesto de esa persona fue importante porque fue el gesto que calificó a la comunidad como una comunidad acogedora en la que merecía la pena estar, ¿no? Las contribuciones, estamos acostumbradas a que las contribuciones sean desde el hacer cosas, desde el saber cosas y desde el hacer cosas. Pero hay contribuciones muy importantes del ser, del simplemente ser, de un espacio que te da identidad, y las contribuciones del simplemente estar, ¿no? Quiero leeros un testimonio de una persona de apoyo en uno de los procesos que hemos acompañado, hablando de esto realmente, ¿no? Decía, mi reflexión sobre el rol de apoyo es de 2 veces que he acompañado a una chica del centro de día a realizar un voluntariado en la residencia de mayores. Me he dado cuenta de lo importante que es este apoyo en la comunidad. En un principio me sorprendió que la ayuda de ella hacia las personas mayores no era la que yo me esperaba.
pero luego me sorprendió ver que la verdadera ayuda de ella era hacer sonreír a cada una de las personas, que todas estuvieran deseando verla de nuevo, hacer de un día cotidiano un día verdaderamente hermoso. Además, me encantó ver que no solo les ayudaba a ellos, sino que también recibía y le ayudaban a ella. Llegar a su casa y contarle a su madre todo lo que ha hecho y dónde ha estado, o estar todos los días pendiente de cuándo va a ir a la residencia de nuevo, con una sonrisa en la boca cada vez que habla de su voluntariado. Me siento orgulloso, ya que se la ve mucho más feliz y se siente valiosa con lo que está haciendo. Las 2 veces que he estado en mi rol de apoyo apenas intervengo, solo la guío en pequeñas cosas, aunque pienso que puedo dar más de mí, porque tal y como dice mi compañera, debería respetar aún más los ritmos de las personas a las cuales apoyo. Esto es un claro ejemplo de la contribución del ser y del estar. Y además de evaluación de los equipos sobre esta manera de apoyar, esta actitud, estas acciones de apoyo que hacemos, que nos pueden ayudar a hacer esta mediación autoobservada. Y la última fase es replantear, que no solo es una fase de evaluación final, es un proceso simultáneo y sucesivo, ¿vale? Es interesante plantearnos que no solo vamos a evaluar en un momento, sino que igual tenemos que estar pivotando las decisiones que tomamos constante y permanentemente, ¿no? Por lo tanto, para mí es importante que cada vez que vayamos a dar un apoyo en comunidad, nos paremos 5 minutos a saber qué vamos a hacer en concreto y qué queremos aprender con eso. ¿Qué queremos aprender? Para saber si haciendo y diciendo esto genero un cambio o no lo genero, ayuda a la persona a indagarse, soy más capaz de descubrir lo que pasa. Tenemos que plantearnos nuestras acciones de apoyo como procesos de aprendizaje. Hay que tener cintura flexible, fintar, pivotar, ser capaz de actuar en un momento. Y los espacios de equipo en las organizaciones deben de cambiar. Debemos de cambiar la manera de organizarnos. Y os propongo un reto de aprendizaje. Un reto muy fácil. ¿Vale? Y es que hagáis un real decreto organizacional o como queráis, en el que prohibáis las reuniones de equipo durante 15 días. Haced este ejercicio de aprendizaje. Prohibid las reuniones de equipo durante 15 días. No tenemos permiso para hacer reuniones de equipo, ¿no? Para intentar descubrir de qué manera nos relacionamos, qué habilidades tenemos para apoyar a las personas y mantener esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si no nos reuniéramos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaríamos verdaderamente saber? ¿Qué habilidades tendríamos? Porque está archi demostrado que cuando los profesionales nos juntamos a tomar decisiones y solamente estamos nosotros, aunque lo hagamos con las mejores intenciones del mundo, acabamos tomando decisiones por las personas que afectan a sus vidas de manera poderosa. Así que yo os invito, de verdad, durante 15 días sin reuniones. Y además tiene que ser 15 días, porque si son 3, la gente está esperando a que pase el tirón para poder volver al sistema de antes. No, 15 días sin reunirnos, que no se va a morir nadie. Nadie se va a morir. O sea, la ficción a veces de las cabezas supera la realidad. ¿Qué es lo que vamos a aprender si no podemos reunirnos? Especialmente aquellos que nos pasamos reunidos todo el día. Yo había veces que salía de mi puesto de trabajo y la frase era, hoy no he trabajado, solo me he reunido, ¿no? Entonces vamos a ver cómo después de esos 15 días podemos volver a los espacios en los que tenemos que juntarnos, pero de qué manera y para qué cosas, ¿no? Y una de las claves es analizar toda esta parte de autoobservación en el rol de apoyo. Os invito de verdad a que hagáis el ejercicio y me lo contéis, porque es muy interesante. Para terminar, ya algunas claves de acción que son básicas, ¿no? Que a mí me parecen básicas. La primera es que hay que hacer abordajes en equipo. Los retos a los que las comunidades nos enfrentamos en los barrios son retos complejísimos. Somos, insisto, parte de esa complejidad y también de la parte de la solución y de la comunidad. Ningún ser humano puede resolver estos retos en solitario. Necesitamos un abordaje de equipo, ¿no? De equipos diversos, desde los equipos pequeños de círculos de apoyo que planifican y actúan en comunidad dentro de los planes de vida, a los equipos diversos macro cuando abordamos temas en nuestro barrio que tienen que ver con la salud, los cuidados o lo que sea. Equipos que funcionan como equipos, que se dan feedback, que tienen esa confianza para decir, vamos a ver cómo te ayuda a mejorar, ¿no? Hay otra gran clave, es la reflexión y el conocimiento personal. Es necesario revisarse personalmente de manera permanente, hacer autoobservación de quiénes somos, de cómo actuamos y poder tener espacios para poder comentarlos, ¿no? Desde qué creencias estamos prestando apoyos, muy importante, ¿no? Otras claves de acción otra gran clave de acción es aprender haciendo, ¿no? A veces tenemos reuniones para ver lo que hacemos que duran muchísimo tiempo. Nos pasamos la vida planificando todas las complejidades que pueden surgir. Yo creo que es interesante colocar la energía en gestionar la complejidad cuando suceda y no estar paralizados haciendo una parálisis por análisis permanente. Hoy tenemos un
rato para definir qué vamos a hacer. En este rato está nuestra mejor versión de hoy de acción de apoyo. Y lo que vamos a hacer es ponerla en funcionamiento para ver qué aprendemos. Siempre todo es un aprendizaje y hay que planificar qué queremos aprender y recoger los resultados. Por lo tanto, hay que planificar prototipos y hay que planificar ese aprendizaje. La cuarta es impacto local, impacto en las personas, impacto en el barrio, acción concreta. Es importante, como organizaciones tenemos un entorno sobre el que tenemos que influir y es en las personas, no el entorno donde están edificadas las organizaciones. ¿Dónde viven las personas? ¿Dónde desarrollan esa vida? Ese es el entorno donde tenemos que intervenir, desde la personalización. No puede ser que intervengamos en el entorno en el que luego la persona no vive, no está, ¿no? Sus relaciones tienen que estar donde se desarrolla su vida. Y por último, algunas claves de acción. La última clave de acción para mí es construir nuevas competencias. En el seno de este proyecto Colab que estamos desarrollando, hemos identificado 6 competencias clave en las personas que tienen que guiar los programas de capacitación, los programas de aprendizaje por acción de las organizaciones. En relación a las personas, la escucha como competencia, pero no solamente desde el oído, sino desde la percepción de las personas, pero también desde las habilidades para los mapeos de territorios geográficos y de territorios sociales. La ética que hemos denominado artesanía consumada consiste en tratar a cada persona como si fuera una pieza única. Es un trabajo desde el análisis de las propias creencias y cómo eso nos impulsa a apoyar a las personas de una manera o de otra. Con respecto al equipo, tenemos que generar estructuras de equipo que emprenden y equipos que aprenden, que son capaces de emprender acciones nuevas, sosteniéndose el miedo o sosteniéndose la incertidumbre y también que aprenden en el proceso y que son capaces de reorganizar y de pivotar los planes porque han aprendido a hacer cosas nuevas y tienen esa flexibilidad y esa cintura. Y por último, en comunidad es importante dominar todas las competencias que tienen que ver con el codinamismo, la co-creación, la colaboración, la coparticipación, todo lo que tiene que ver con facilitar espacios y con crear espacios para tener espacios donde resolver retos complejos y donde apoyar a las personas para que tengan otros roles de contribución, para que participen, incluso para que los lideren, ¿no? Y por último, la gestión de oportunidades, ¿no? Todo esto que hemos estado hablando de la mediación autoobservada cuando hacemos apoyos en comunidad. Bueno, espero, con esto más o menos hemos terminado. Espero que de alguna manera os sea útil, os haya sido útil, espero que de alguna forma hayamos identificado cómo, que es como para mí mi reto personal en el cómo hacer y que, bueno, de alguna manera os ayude a plantear la personalización como la salsa en donde se mueve la vida de las personas, no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias, Bere. No sabía si os oía. Perdona. Hablarle a la nada es que... o sea. Nos llegan muchos mensajes de que lo has transmitido genial, que nos ha centrado tanto los conceptos como herramientas clave. Y ha sido una pena que hemos tenido un problemilla con el chat de preguntas y respuestas y no estaba activo. Entonces, hemos pedido que nos dejasen preguntas por el chat de saludos, pero los he explicado también que no hemos tenido ninguna. Entonces, no sé si alguien tiene alguna que la haga en este momento. Nos comentan algunas personas que han mencionado algunas herramientas y pasos que no han podido recoger, ¿no? En la fase del proceso y las herramientas que asociaban. Entonces, no sé si nos podrías luego mandar un pequeño esquemita y lo colgamos en la web con la participación. ¿Te parece? Venga, ok. Y nos comenta... uy, que se me va. Un segundito. Que si no crees que la sociedad es la que no está enfocada a las personas con discapacidad. Bueno, yo lo que creo es que me gustaría que me definierais quién es la sociedad. Porque la sociedad somos todos. Entonces, no están preparados. La sociedad al final se construye y tenemos la sociedad y la comunidad que queremos. Entonces, para mí, en mi vida profesional he tenido muchísimas más experiencias de acogida
que de rechazo, realmente. Entonces, cuando tú vas a contribuir, normalmente la gente, pues al principio se puede extrañar, puede tener miedo a algo que no conoce, pero ahí está, yo creo que radica como la esencia del apoyo, ¿no? Yo creo que la sociedad de alguna manera somos todos, ¿no? A veces nos escondemos detrás de palabras grandes, como no es que la organización no hace, ¿no? Que es la organización, pues un conjunto de personas que se relacionan entre sí. Y tú formas parte de ese sistema, ¿no? A lo mejor no todo el mundo tiene la misma actitud. Hoy en día vivimos situaciones en donde pues hay gente aplaudiendo unas cosas y dando cacerolazos a otras, ¿no? La sociedad es muy compleja, pero yo lo que creo es que no podemos basar nuestras actuaciones en frases tan generalistas. Ni toda la sociedad da caceroladas, ni toda la sociedad aplaude, ¿no? Yo creo que es importante trabajar desde lo local, en lo pequeño, llegar ahí, al entorno en donde estás, da igual si es rural, si no lo es, las oportunidades que tienen las personas que vienen ahí y apoyar a las personas primero para que estén. O sea, que estén, lo primero, presencia. Entonces te sientas a estar. Y ahí te pasarán cosas. Y ahí gestionas cosas, ¿no? La sociedad no está preparada generalmente para nada de lo que le pasa. La sociedad estaba preparada para un virus, para una pandemia. No, pero nos tenemos que preparar y tenemos que ir construyéndolo. Yo creo que ahí es donde tiene que estar la mirada de las personas con discapacidad, porque si no, lo que sucede es que pues nunca vamos a ser tenidas en cuenta. Pero no porque nos discriminen, es que no estamos. Es que no estamos. Es que lo primero es estar. Sal del centro y ponte aquí. Y ahí, a ver qué te pasa, ¿no? Súper bonito, a mí me parece una pasada. De hecho, yo creo que todo el mundo estaba tan centrado en lo que nos estabas contando que ahora es cuando están surgiendo todas las preguntas. Bueno, hay varias en el mismo sentido que nos comentan que cómo se pueden generar estos cambios en las entidades si continúan centrados en los servicios. ¿Cómo podemos empezar a arrancar esta mirada en las organizaciones? Que de momento, pues eso que estamos. Yo creo que esta mirada, ahora, mira, yo creo que las organizaciones como la sociedad, es lo que decía antes, ¿no? Las organizaciones, ¿qué son? Una organización es un conjunto de personas que se relacionan de una manera determinada. Pueden ser relaciones jerárquicas, pueden ser relaciones sistémicas, ¿no? Yo creo que es importante empezar con las personas de la organización, y no hablo solo de profesionales, que pues tienen más predisposición. Y yo creo que cuando uno va generando un nuevo modelo de hacer, que convence, va dejando obsoletas otras prácticas, ¿no? Yo creo, evidentemente, hay gente en las organizaciones que tienen más poder. Será más complicado en una organización jerárquica donde la dirección manda, ordena y no creen las personas. Pues mucho más complicado, ¿no? Pero a lo mejor no todas tenemos que tener el mismo ritmo, ¿eh? O sea, ni tenemos que esperar a que eso se produzca, ¿no? Hay muchas cosas en la práctica diaria que tenemos que cambiar. Y a veces muchas veces yo he encontrado barreras desde fuera, y esto igual es un poco polémico, ¿no? Barreras de fuera, ¿no? Cuando los profesionales me dicen, no, es que mi jefe no me deja, el servicio no sé qué, las administraciones públicas no tengo recursos, y todo eso es verdad. Pero también hay una parte muy de poder personal en la vida diaria, ¿no? Yo creo que eso sí que podemos empezar a modificarlo. Cuando la gente de repente empieza a autoobservarse, cuando apoya, lo que estamos encontrando en los profesionales que apoyamos es como de repente hay un bloqueo, porque cuando te das cuenta que, o sea, todos actuamos desde creencias, ¿no? Y entonces al final, claro, desde creencias que a veces no son ni conscientes. O sea, todos nos han educado en que las personas con discapacidad valen menos, que eran minusválidas, menos valiosas. Entonces, claro, esto yo lucho contra ello, pero a veces me sale. Y de repente digo, no, tengo miedo porque esta persona no va a poder hacer eso, y ya me ha salido otra vez, ¿no? Entonces creo que hay una parte como muy importante de hacer conscientes las cosas que hacemos y que decimos desde dónde vienen, ¿no? Y cuando estamos apoyando a profesionales en esto, lo que pasa es que hay como una parálisis, ¿no? Y es genial, porque de repente es como, no sé qué hacer. Si me muevo fuerte aquí, igual genero una imagen que no es, ¿no? Porque creo que es ahí donde se puede empezar a construir el nuevo modelo, ¿no? Yo creo que es en ese espacio de me detengo porque soy consciente de donde puedo empezar a construir. Entonces hay organizaciones que tendrán más facilidades y organizaciones que menos, pero yo creo que hay que buscar a los aliados. Y a veces no están dentro de las organizaciones, a veces están fuera. Y a lo mejor para empezar a probar no hay que pensar en la persona o en la familia más complicada. Como estamos aprendiendo, vamos a empezar a trabajar con gente, no hablo de necesidades de apoyo, ojo, hablo de gente facilitadora, ¿no? Yo creo que ese es el principio, identificar a los facilitadores y facilitadoras de los procesos. Porque, bueno, pues a lo mejor todos en bloque no va, ¿no? Luego hay reivindicaciones a muchos niveles, pero creo que hay que pensar en lo que cada uno de nosotros podemos hacer diferente. Porque si todos cambiamos 3 pautas, bueno, la organización no tiene nada que ver. Yo creo que ese identificar facilitadores que nos comenta pues puede servir como clave
porque alguien también nos pregunta que si nos podía dar alguna clave para generar estos cambios, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves fundamentales. Yo creo que los líderes, esto lo define muy bien el servicio central a la persona, ¿no? Los líderes lo son no porque alguien haya dicho que son líderes, sino por su manera, porque son referentes en su manera de actuar y de relacionarse. Y líder no es el que manda, es el que tiene el poder para influir. Entonces, yo creo que, y eso, bueno, a veces lo es un gerente o un director, pobres gerentes y directoras. O sea, yo he sido directora técnica, ¿eh? O sea, y desde querérmelo mucho he tenido como dificultades, ¿no? Dirán en mi organización exactamente qué es lo que hacía en ese momento, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que creo que cuando uno escucha distinto, actúa diferente, de repente tiene una actuación de apoyo que a los compañeros les deja sorprendidos y es consistente en esto, tiene capacidad de influir. Y creo que eso es importante. Entonces, a veces hay organizaciones, claro, cuando tú estás en una organización que va en contra de tus principios, pues para lo sensato a lo mejor es dejarla, ¿no? Pero creo que tampoco hay veces que las cosas son tan extremas. Creo que deberíamos convertirnos en líderes en líderes como referentes en nuestra forma de hacer y de relacionarnos. Yo me quedo alucinada muchas veces con profesionales de atención directa haciendo actuaciones que yo no hubiera hecho así de bien, ¿no? Y para mí es referente de cómo hay que hacer, ¿no? Y la gente se fija. Y si cambiamos ese estilo de relación, es que cambia mucho. Y luego veremos qué hacemos con las estructuras y con los apoyos, y con el dinero, y con las fuentes de financiación, ¿no? Que creo que deben de ser más diversas. Pero de verdad creo que tendremos que liderar convertirnos en referentes. Por la manera de hacer y de relacionarnos es la primera clave para mí. Por aquí te saludan de AMI3, ¿eh? Por el chat. Bien. De AMI3 te saluda alguien. Muy orgullosos del trabajo. Sí, bueno, les daba mucho la paliza, ¿eh? O sea, era muy pesada. Bueno, con orgullo lo digo, ¿no? Es una gran organización. Alguien nos pide que... Perdona, Belén. Dime. Que alguien nos pide que desarrollen un poco más en qué consiste el plan de habitabilidad. Es guay porque a veces cuando quieres que te tomen en serio hay que poner nombres serios, ¿no? Y habitar la comunidad es ser consciente del tiempo que pasamos en ella, ¿no? Es estar presentes. Mira, es que eso es muy fácil. Al final es como, mira, a Laura, que están, o sea, yo voy con una mujer que se llama, que se llama Da Igual, con las que yo conozco de mi trayectoria en Tres Cantos. Yo vivo en Tres Cantos, que es donde está la organización en la que yo trabajaba. Y ella es, pues de alguna manera yo creo que en algún momento ha sentido la necesidad de trabajar ese lado de ser mujer, ¿no? En esta sociedad. Y está en la Asamblea Feminista de Tres Cantos. O sea, eso es. Una vez que estás, ya podemos empezar a ver lo que pasa, ¿no? El plan de, o sea, cuando hablamos de planes de habitabilidad es apoya a las personas para que estén donde tienen que estén, o sea, estar, ¿no? Es que a mí me interesa la pintura, pues no sé, pues vamos a estar en esta exposición, estás, ¿no? O me interesa, que yo soy en Tres Cantos, en Madrid pasa, ¿no? Las casas de Andalucía, que vosotros no tenéis de eso, supongo, porque tendréis peñas y otro rollo, ¿no? Pero aquí hay casas de Andalucía, entonces me encanta el flamenco, tal, pues estate ahí, ¿no? Y cuando tú estás de manera permanente en un espacio, de verdad que empiezan a pasar, os juro que empiezan a pasar cosas. La gente de repente va y saluda, pues como te ha visto 4 veces, te saluda. Y de repente alguien viene y te dice, ¿quieres algo? Y entonces tú ya dices sí, ¿no? Es que es estar, de verdad, y es fantástico porque surgen las cosas, ¿no? Igual, y una vez de cada millón, pues nos encontraremos que uno que diga, tú, lárgate de aquí. Pero en general, la gente está, ¿no? Entonces yo creo que el plan de habitabilidad no tiene nada que ver más que con poner a las personas en situación de estar. Ya está, estar. Y luego ver qué pasa, ¿no? Cuando estás, ¿no? Y cómo tú apoyas ese estar ahí, ¿no? Cómo tú puedes observarte, y creo que de verdad ahí es importante que tengamos reuniones de equipo con contenidos útiles, porque yo he tenido reuniones de equipo en mi vida que he dicho, mira, chica, de verdad, no sabemos si a tomar una caña, por lo menos lo habíamos disfrutado, ¿no? Porque no hemos decidido nada, no hemos sabido nada, ese es el problema, le íbamos dando vueltas toda la vida, ¿no? Pero espacios de equipo en donde desde la confianza podamos analizar esto que has hecho que está que te cagas, perdón, que está muy bien, que es una buena práctica, que es una cosa que hay que reforzar, y esto que a lo mejor a mí me gustaría ver en ti que fuera distinto, ¿no? Porque creo que te ayudaría a mejorar. Yo creo que cuando hay un estado de confianza,
es importante, es súper valioso que alguien te diga, jo, estaría bien si mejoraras esto, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que no nos damos nada de feedback. Hay miedo a esto. Es como, a ver qué me va a decir. ¿Sabes? Pero yo creo que eso es un plan de habitabilidad, es apoyar a las personas para que no estén en el centro específico, que estén en la comunidad, tomando un café, sentadas, en el mismo espacio, pum, pum, tiempo, tal. Y es que pasan cosas, de verdad que pasan. Que te quedas alucinado, porque dices, ostras, mira lo que ha pasado, nos han saludado. Y dices, flipo con lo que me sorprendo, pero es que es así. Preguntan, Belén, que cómo encaja la figura del asistente personal en todo el proceso de Pues es un apoyo, el asistente personal es una herramienta, es una forma de financiar apoyos en la comunidad. Entonces, ¿cómo encaja? Pues mira, si la asistencia personal trabaja desde esta mirada, encaja muy bien. Si la asistencia personal encaja en una perspectiva más existencialista y acabando apoyos a las personas en los centros, pues encaja regular, como decimos nosotros, regular. ¿Cómo encaja? Pues perfecto, porque son apoyos personales desde la mirada de la asistencia personal, que es la mirada que debe tener, que tiene que ver con la personalización y con la vida independiente, pues al final es como dar poder a la persona para que tome decisiones para estar en entornos en donde quiere estar viviendo la vida que quiere, ¿no? Entonces, claro, tiene total sentido. Es una herramienta, es un sistema de financiar apoyos personales en comunidad. O podemos usar la herramienta para desacreditarla entera, pero yo creo que es un buen marco, ¿no? Que además tiene, bueno, pues que hay que seguir desarrollando, porque la discapacidad intelectual todavía no lo tenemos como muy colocado. Bueno, nos preguntan si si hay alguna herramienta, alguna escala para poder medir el impacto en la comunidad. Seguro. O sea, yo ahora mismo no conozco ninguna, pero por ejemplo el ABCD Institute de San Paul trabaja muchísimo eso. ¿Cómo medir con esto desarrollo comunitario? Seguro que hay, seguro. Y capital social, sí. Claro, no, vamos a dejar de buscarlo adaptado a las organizaciones de discapacidad intelectual. Cuando hablamos de desarrollos comunitarios, las fuentes que tenemos que empezar a consultar son otras fuentes totalmente distintas. Y además da una alegría, ¿no? Porque al final llega un momento que dices, jo, lo que sabemos aquí ya lo sabemos, ¿no? Es como necesito dar un salto a qué están haciendo otras personas, ¿no? Entonces ahí el ABCD Institute tiene ahí que podemos poner el link, ahí tiene, seguro que hay. Escalas de capital social, escalas de ideas de impacto de acciones sí, seguro. Pero yo no conozco ninguna en concreto, ahora mismo tendría que pensarlo. Vale, pues vamos a ir cerrando. Te vamos a hacer una pregunta que le hemos estado trasladando a todas las personas que se han conectado al espacio Creando Comunidad. Y es sobre la situación que estamos ahora. ¿Tú cómo la ves? ¿Como una oportunidad? Es una pasada. A mí me parece que es, o sea, con todo lo grave que está siendo, a mí me parece que es una oportunidad brutal, ¿no? Y yo creo que hay que intentar que la emergencia no nos coma el activismo. Para mí esa es la parte importante, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una encrucijada súper emocionante. O sea, dentro de 60 años, cuando seamos más mayores, podremos decir, yo estuve ahí, ¿no? En ese momento en el que era más fácil volver, o sea, entender que a lo que les ha pasado a las residencias de mayores que les faltaban pocos médicos, entonces vamos a poner más, ¿no? O hacer un diagnóstico que es lo que pasa es que igual viven 150 personas hacinadas, ¿no? Y creo que la emergencia de los servicios y bueno, la labor impresionante que están haciendo las personas de apoyo en los servicios, en los confinamientos ahora mismo, en las organizaciones, yo lo que recibo es muchísima gente currando mucho y muy bien, desde nos han quitado las estructuras, con lo cual ahora somos flexibles, ¿no? Yo creo que tenemos que tener cuidado para que esa emergencia que estamos viviendo ahora no nos coma el activismo en la reivindicación de lo que queremos, ¿no? Creo que tenemos la oportunidad ahora de utilizar espacios, de entender que los agrupamientos que teníamos no eran buenos agrupamientos, de intentar salir a espacios comunitarios, estar con otras personas en grupos más reducidos. O sea, creo que es una gran oportunidad. Yo estoy súper emocionada, la verdad, o sea, desde la emoción sostenida de que lo que está pasando es, bueno, pues tiene muchísimas consecuencias, por no hablar bueno, la situación es muy complicada. Pero para mí es un espacio para mí es un espacio clave de oportunidad que tenemos que aprovechar, en serio. Bueno, desde la fase 0,5 os lo digo a la fase casi 2, así os lo digo, ¿no? O sea, los que estamos en Madrid estamos un poco, pero ahí va.
Bueno, no hay tanta diferencia entre las fases, es la perspectiva ahora mismo. Ya, ¿sabes lo que pasa? Eso lo dices tú porque está en la fase 1, pero nosotros aquí, yo todavía no puedo ver a mi madre. Es que es como, bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Belén. Ha sido un gustazo, como siempre, escucharte, porque como compartimos algunos trayectos de coche, hemos hablado mucho Sí, tiempo. sí, sí, madre mía. Y muchas gracias a todos los que os habéis conectado hoy. Susana va a avanzar un poquito sobre los espacios que van a ocupar este Creando Comunidad, así que muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hemos hecho muchos kilómetros juntas, como dice, porque nos acompañas en proyectos tan interesantes como envejecimiento y asistencia personal. Y fíjate si compartimos la forma de mirar, ¿no?, lo apasionante de este momento, bueno, pues con la distancia y el dolor también que genera, la oportunidad de generar espacios. Este es un espacio de oportunidad. Es un espacio de oportunidad que precisamente vamos adaptando según el tempo y el ritmo, ¿no?, que vamos viviendo, que vamos sintiendo, y precisamente por esa razón te tenemos hoy aquí en este espacio de monografías, porque veíamos que era interesante generar, bueno, pues un espacio de divulgación, de conocimiento y de transformación, porque al final esto está poniendo en evidencia la necesidad que tenemos de seguir avanzando, de mirar de otra manera y de orientar los servicios a las personas, que muchas veces no sabemos cómo, se han generado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y quizás en Andalucía, pues esta es la oportunidad de ver las cosas de otra manera. Y tenemos que, bueno, pues generar redes, contactos, poner el foco en lo importante, y por esa razón estamos, hace 2 semanas nos acompañaba Isabel Guirao para hablar de comunidad, hoy estás tú para hablar y para seguir hilando comunidad, apoyos personalizados, el próximo día 4 hablaremos de ciudadanía plena. Y bueno, pues finalizaremos, ¿no?, esta primera etapa pues con Ana Carratalá hablando de ética, ¿no?, ese hilo que va tejiendo todo esto que estamos hablando. Pero también se hace necesario un espacio para poner en valor otra forma de hacer en el ámbito de pilotaje, ¿no?, que muchas organizaciones conocen, pero otras no tanto, ¿no?, de cómo estamos testando pues otras formas de hacer, desde, bueno, la asistencia personal, el proyecto Mi Casa, y la necesidad que tenemos de transferir esa experiencia, ese conocimiento, lo que hemos ido haciendo para mejorarlo, para pulirlo, para sentarnos con nuestras organizaciones y hablar pues de lo que tú decías, ¿no?, de, bueno, seguir indagando cómo podemos mejorar esto para que entre todos, bueno, pues sea una realidad. Esa es bueno, pues la intención, ¿no?, de seguir construyendo este espacio, y tendremos, además de estas monografías, ventanas. La ventana de Mi Casa, para hablar del proyecto Mi Casa y cómo Vale y Asprodisis, que son las 2 organizaciones, lo están haciendo en comparación pues con otras federaciones, otras comunidades que están mucho más avanzadas, y además poder profundizar sobre lo que es la asistencia personal o lo que es el proyecto Mi Casa. Y bueno, pues eso es lo que os puedo adelantar. Deciros también que agradecer a todas las personas que os conectáis, que en la página web estamos generando y estamos mejorando cada vez ese espacio, ¿no?, para compartir los recursos, lo que son las grabaciones, materiales, y que podéis hacernos todas las sugerencias. Este espacio lo construimos entre todos. Esta semana, y gracias a Belén, pues intentábamos a través de un sencillo enlace, ¿no?, el recopilar en qué quieres, qué te gusta, dónde te gustaría profundizar más. Bueno, deciros que esa dinámica pues es muy interesante, nos gusta, y es una forma de trabajar pues también diferente, ¿no?, que yo creo que es lo bonito en este momento. Y por nuestra parte, nada más, Belén, agradecerte muchísimo y seguimos contando contigo. Fenomenal, pues muchas gracias.